Hace mucho tiempo vivían en la ciudad de Persia dos hermanos, uno llamado Qasim y el otro Ali Baba. Su padre, antes de morir, les legó una modesta herencia que repartió equitativamente entre ellos. Qasim se casó con una mujer muy rica y se convirtió en un opulento mercader. Ali Baba, en cambio, tomó por esposa a una joven tan pobre como él y tenía que ganarse la vida haciendo leña en el bosque para llevarla a vender a la ciudad, cargada en 3 asnillos que eran los únicos bienes que el matrimonio poseía. Cierta vez hallábase Ali Baba en el bosque cuando vio a lo lejos a una gran nube de polvo que parecía avanzar hacia él. Se puso a observarla con firmeza y enseguida distinguió un nutrido grupo de jinetes. Juzgando que debían de ser ladrones, abandonó los jumentos y corrió a encaramarse a un árbol que se elevaba a gran altura, sobre un peñasco. Desde allí, bien oculto entre el ramaje, podía observar todo sin ser descubierto. Al aproximarse los jinetes, Ali Baba los contó. Eran 40, todos ellos bien armados y caballeros, sobre magníficas monturas. Cuando estuvieron al pie del peñasco, se detuvieron y echaron pie a tierra, llevando consigo sendos talengos que, por lo pesados, a Ali Baba les pareció que debían de estar llenos de oro y plata. Entonces, el que tenía aspecto de ser el capitán, se acercó al peñasco y, poniéndose ante él, lo conminó con estas palabras: «¡Ábrete, sésamo!». Inmediatamente se abrió una puerta en el pétreo muro y todos se introdujeron por ella, cerrándose por sí misma cuando hubo pasado el último, que fue el capitán. Los ladrones permanecieron un buen rato hacia adentro, mientras Ali Baba, temeroso de ser sorprendido, continuó en su árbol sin decidirse a emprender la huida. Finalmente se abrió de nuevo la puerta y salió el capitán, quien se detuvo junto a ella aguardando que pasaran todos sus compañeros. Después se puso frente al peñasco y dijo: «¡Ciérrate, sésamo!». Y al punto se cerró la puerta. Entonces subieron los ladrones a sus caballos y con el capitán en cabeza se alejaron de allí en la misma dirección por la que habían venido. Cuando Ali Baba los hubo perdido de vista, aún esperó algún tiempo antes de bajar del árbol, pues todas las precauciones le parecían pocas ante un hecho tan extraordinario como el que acababa de presenciar. Descendió al fin y, recordando las palabras del capitán de los ladrones, se fue ante el peñasco y, por curiosidad más que por otra cosa, las pronunció con el mismo acento imperioso empleado por aquel. «¡Ábrete, sésamo!», dijo, y en el acto volvió a abrirse aquella puerta misteriosa por la que, decidido, pero con toda cautela, se introdujo Ali Baba. El pobre leñador, que esperaba encontrar una cueva oscura y desapacible, quedó muy sorprendido al verse en una espaciosa y bien iluminada habitación, llena de toda suerte de provisiones, ricas telas, alfombras y tapices lujosísimos, verdaderas montañas de oro y plata en lingotes, y multitud de talegos llenos de monedas. La visión de tal incalculables tesoros le hizo suponer a Ali Baba que sucesivas generaciones de bandoleros debieron haber ocupado la cueva, transmitiéndose de unos a otros el secreto de su existencia y encantamiento. Despreciando las telas y demás objetos de valor, Ali Baba condujo sus 3 asnillos hasta donde estaban los talengos de monedas y cargó tantos de estos como los animales pudieron resistir. Sin pérdida de tiempo salió de la cueva, pronunció la fórmula mágica para que se cerrase la puerta y, tras disimular con algunos hierbajos sus preciosos cargamentos, regresó tan aprisa como pudo a la ciudad. Cuando llegó a su casa, hizo pasar las caballerizas a un pequeño patio, cerró bien todas las puertas y, una vez que hubo descargado los talengos en presencia de su mujer, le refirió a esta su extraordinaria aventura, recomendándole, al concluir, que mantuviera en el mayor secreto cuanto acababa de decirle. Al vaciar los talengos y ver tantísimas monedas, la mujer se puso a contarlas una por una. «¿Qué te propones?», le dijo su marido. «Deja eso. Ahí hay más monedas de las que sabrías contar. Voy a abrir un hoyo en el patio y a enterrarlas. No hay tiempo que perder». «Tienes razón, marido», le contestó la mujer, «pero al menos nos conviene tener una idea aproximada de nuestro tesoro. Ya que sería imposible contarlo, lo mediré». Y mientras Ali Baba se quedó abriendo el hoyo, su mujer corrió a casa de Qasim y le pidió a su cuñada una medida. Esta accedió a prestársela, pero muy sorprendida de que Ali Baba, dada su pobreza, tuviese algo que medir, quiso averiguar de qué se trataba, y al efecto untó con un poco de cebo la parte inferior de la medida. La mujer de Ali Baba regresó rápidamente a su casa y se puso a medir las monedas. Cuando terminó, quedó maravillada de la cantidad de veces que tuvo que llenar y vaciar la medida. Eran inmensamente ricos. Mientras Ali Baba, que ya había concluido el hoyo, enterraba las monedas, su mujer corrió nuevamente a la casa de su cuñada a devolverle la medida. Cuando ésta quedó sola, examinó el recipiente y grande fue su sorpresa al ver que lo que se había adherido a su base era una moneda de oro. Y cuando regresó su marido, que se hallaba ausente, le faltó tiempo para decirle:
Casim, sé muy bien que te consideras un hombre rico, pero Alí Baba es infinitamente más rico que tú. Casim, no sabiendo de qué le estaba hablando, le rogó que le explicara aquel enigma. Y ella le refirió su estratagema y le mostró la moneda de oro que había encontrado, la cual debía de ser muy antigua, pues le era imposible asegurar en qué reinado había sido acuñada. Casim, desde que contrajo matrimonio y se elevó de posición, lejos de tratar a Alí Baba como hermano, no volvió a dirigirle la palabra ni a querer el menor trato con él. Ahora, al saber de su prosperidad, se llenó de envidia. No pudo pegar un ojo durante la noche y al día siguiente, cuando aún no había amanecido, se presentó en casa de su hermano y le dijo: parece mentira, Alí Baba, que nos hayas engañado de tal modo, hacerte pasar por el más pobre de los hombres, y necesitabas medir tu oro como si fuera trigo. No, no me lo niegues, pues te hemos descubierto. He aquí la moneda que encontró anoche mi mujer en la medida que le prestó a la tuya. Alí Baba, comprendiendo que era inútil seguir ocultando la verdad, no tuvo más remedio que confesárselo todo a su hermano. Cuando lo hubo hecho, le ofreció a este compartir con él su tesoro, siempre que mantuviera el secreto de su procedencia. Bien, contestó Casim, eso es lo menos que puedes hacer, pero yo necesito saber exactamente de dónde lo has sacado y cómo puedo ir a visitar ese lugar cuando me plazca. De lo contrario, te denunciaré y perderás cuanto posees, mientras que a mí me recompensarán por mi delación. Alí Baba, atemorizado ante aquella amenaza, le reveló a su hermano cuánto éste deseaba saber, repitiéndole incluso las mismas palabras mediante las cuales se podía abrir y cerrar la cueva. Al día siguiente, Casim se levantó antes de salir el sol, aparejó 10 mulas, cargó sobre ellas otros tantos cofres vacíos y se puso en marcha siguiendo el camino que Alí Baba le había indicado. Cuando llegó ante el peñasco, dejó allí cerca las mulas y poniéndose frente a él, pronunció la fórmula mágica. Todo sucedió tal y como su hermano le había dicho. Primero se abrió la puerta y una vez que Casim hubo pasado por ella, volvió a cerrarse tras él. Las riquezas que vio en aquel recinto superaban con mucho a las que había imaginado por la descripción que de ellas le hizo Alí Baba. Rápidamente arrastró hacia la boca de la cueva todos los talegos de oro que creyó podrían transportar sus mulas, pero sus pensamientos se hallaban tan embargados por los enormes tesoros que iba a poseer que le resultó imposible recordar las palabras exactas en virtud de las cuales se abría la puerta. En vez de ábrete sésamo, dijo cebada ábrete, con gran sorpresa suya que poco después se convertía en verdadero terror. La puerta permaneció cerrada. Recurrió a nombrar otros granos, ábrete trigo, avena ábrete, etc. Pero el resultado era siempre el mismo, porque el nombre de sésamo se había borrado completamente de su memoria. Hacia la medianoche, los bandidos acudieron a la cueva y alarmados al ver cerca de ella las 10 mulas cargadas con grandes cofres vacíos, se apresuraron a penetrar a su escondite. Casim, al oír el ruido que producían en el exterior los cascos de los caballos, resolvió hacer un supremo esfuerzo para salvar su vida. Se colocó junto a la puerta y tan pronto como vio abrirse esta, echó a correr, dándole un empujón al capitán, que fue con el primero con quien tropezó. Pero los otros ladrones cayeron sobre él y, a golpes de cimitarra, le dieron muerte. Los ladrones, al examinar la cueva, vieron los talegos que Casim había amontonado junto a la puerta y los volvieron a su sitio, pero no advirtieron la falta de los que Alí Baba se había llevado. Reuniéndose en consejo a deliberar y convinieron en que Casim debió conocer la fórmula mágica para entrar, pero cuando estuvo dentro no acertó a repetirla para salir. No cabía duda, pues, de que su secreto había sido descubierto por alguien, y por si éste tuviera cómplices o la hubiera comunicado a otras personas, decidieron atemorizar a quien intentara hacer lo mismo que se propuso Casim. Para ello, dividieron el cuerpo de este en 4 trozos y los colgaron en ambos lados de la puerta, 2 de ellos por la parte de afuera y otros 2 por la parte de adentro. Concluida su tarea, montaron en sus caballos y se alejaron de allí, para continuar en sus asaltos a las caravanas que encontraban por los caminos. Entre tanto, la mujer de Casim, muy inquieta al caer la tarde y ver que no regresaba su marido, se fue a casa de Alí Baba y le dijo: «Como sabes, tu hermano fue al bosque esta mañana. Como oscurece y no ha regresado, temo alguna desgracia». Alí Baba le dijo que no debía alarmarse, pues seguramente Casim, para mantener el secreto, no regresaría a la ciudad hasta la noche. Tranquilizándose la mujer de Casim, volvió a su casa. Pero al llegar la medianoche y ver que su marido seguía sin aparecer, se acrecentaron sus temores y empezó a arrepentirse de haberse entrometido en los asuntos de sus cuñados. Al amanecer, deshecha en llanto, se presentó ante la casa de Alí Baba y le rogó que hiciera todo lo posible por averiguar qué le había sucedido a su hermano. Alí Baba la consoló e inmediatamente se puso en camino con sus 3 jumentos. Llegado al bosque sin haber descubierto ni a Casim ni a sus caballerías, se encaminó al peñasco. Y al ver una de las manchas de sangre junto a él, se alarmó seriamente,
Pronunció entonces las palabras mágicas y, al abrirse la puerta, quedó horrorizado ante la espantosa visión que se ofreció ante sus ojos. Mas procuró rehacerse enseguida y, tras llorar la muerte de su hermano, recogió sus restos y pasó al interior en busca de algo con que envolverlos. Una vez así, aprovechó para llevarse otros talengos de monedas. Los cargó en 2 asnillos, puso en el otro el cuerpo de su hermano y, sin pérdida de tiempo, regresó a la ciudad. Alí Baba dejó en el patio de su casa los 2 asnillos cargados con los talengos, y él se fue con el otro a la de su difunto hermano. Cuando llegó allí, salió a abrirle la puerta a una joven esclava, de mucho ingenio y gran belleza, que respondía al nombre de Morgiana. Pasó con ella Alí Baba al interior de la casa y, tomándola aparte, le dijo: es necesario que guardes el más riguroso secreto de lo que voy a decirte. Aquí traigo el cuerpo descuartizado de tu señor, y es preciso que le demos sepultura como si hubiera fallecido de muerte natural. Comunicale a tu señora lo que acabas de oír. A tu ingenio y habilidad dejo confiado este asunto. Alí Baba ayudó a colocar el cuerpo de su hermano sobre un lecho y, recomendándole de nuevo a Morgiana que procediese con astucia y discreción, regresó a su casa. A la mañana siguiente, Morgiana se apresuró a ir a la casa de un boticario y le pidió una medicina que era de gran eficacia en los casos más graves. Se la entregó el boticario, no sin preguntarle quién era el enfermo. Ay, repuso ella, exhalando un suspiro, es mi amo Cassim. Ha perdido ya el uso de la palabra y creo que está agonizando. Pobre amor mío, qué mal tan repentino se ha apoderado de él. Fuese la esclava, pero no tardó mucho en reaparecer, más compungida y llorosa que la vez anterior. Pidió una medicina que solo se suministraba a los enfermos cuando quedaban pocas esperanzas de salvarle la vida. ¡Ay!, gimió Morgiana, me temo de que esta droga no sea más eficaz que la primera. Eso sí llego a tiempo, porque quizás mi pobre amo haya fallecido ya en estos instantes. Como al propio tiempo que esto ocurría, los vecinos vieron a Alí Baba y a su mujer ir y venir llorosos de su casa a la de Cassim. Nadie se sorprendió al saber por la noche que éste había dejado de existir al caer la tarde. Morgiana se dirigió entonces a casa de un anciano zapatero que tenía su tienda en la plaza y, poniéndole una moneda de oro a la mano, le dijo: Baba Mustafá, tomad los útiles necesarios para coser y venid conmigo, que os advierto que apenas lleguemos a cierto lugar os vendaré los ojos. Ah, no, no, exclamó Mustafá, tramáis algo que repugna a mi conciencia y a mi honradez. Venid conmigo y no temáis, replicó Morgiana, entregándole otra moneda de oro. Baba Mustafá siguió a la joven, y llegados a las inmediaciones de la casa de Cassim, la esclava vendó los ojos al zapatero y lo condujo a casa de su amo. Mustafá hizo cuanto se le mandó, cosió los pedazos del cuerpo de Cassim, recibió en recompensa otra moneda de oro y, acompañado de la esclava, que le vendó los ojos de nuevo, volvió a su tienda. Entre tanto lavaron y perfumaron el cadáver. Poco después, al mismo tiempo que Morgiana, llegó el carpintero con el ataúd que le había encargado a Alí Baba. Entre este y Morgiana colocaron los restos de Cassim en la caja, con objeto de que el carpintero no pudiese traslucir nada de lo que ocurría. Terminadas estas operaciones, Morgiana fue a la mezquita para avisar que ya podían darle la sepultura al cadáver. 3 o 4 días después del entierro, Alí Baba trasladó su mobiliario a casa de su cuñada, en cuya compañía vivieron en lo sucesivo él, su esposa y su hijo, sin que nadie abrigara la menor sospecha de lo sucedido. En su siguiente visita a la cueva, los ladrones descubrieron que habían sido robados. Resueltos a dar muerte al atrevido del mismo modo que a Cassim, enviaron a un compañero disfrazado a la ciudad para que indagase con astucia si se hablaba o no de la extraña muerte de aquel. La casualidad hizo que el bandolero viese a Baba Mustafá trabajando ya en su tienda, aunque apenas había amanecido. «Aunque me veis tan viejo», replicó el zapatero ante una pregunta del ladrón, «tengo excelente vista, y no hace mucho tiempo que cosía un muerto en un lugar donde había menos luz que en este». «Ya estoy sobre la pista», dijo para sí el ladrón, y dio a Baba Mustafá 2 monedas de oro para que hablase. Pero el zapatero, como era muy poco lo que sabía, se limitó a decirle que le hicieron andar y desandar el camino de casa del difunto con los ojos vendados. Por esa razón le era imposible dar más informes. Entonces el ladrón le propuso vendarse los ojos de nuevo y acompañarlo por el mismo camino y las mismas revueltas que se acordase haber andado, para ver si daban con la casa. Aceptó Baba Mustafá y emprendió la marcha en unión al bandido. Al llegar a cierto paraje, Mustafá se detuvo. «Me parece que no pasé de aquí», dijo. El ladrón le quitó el pañuelo de los ojos. Estaban frente a la casa de Cassim. «¿Quién vive aquí?», preguntó el ladrón. «Como no soy de este barrio, no os lo puedo decir», contestó Baba, y se alejó. El bandolero señaló con yeso la puerta de la casa y se fue rápidamente a dar cuenta a sus compañeros de lo sucedido. Morgiana salió muy temprano aquel día a las compras de la casa.
Sorprendida al ver la marca de yeso sobre la puerta, entró en sospechas de que alguien trataba de hacerles algún mal a sus amos, y con un pedazo de yeso hizo el mismo signo en las casas de los lados. Grande fue la confusión de los ladrones cuando aquella noche se acercaron a aquel lugar, pues su compañero le juraba que no había marcado más que una sola puerta. Vueltos al bosque, comisionaron a otro ladrón que sobornó a Baba Mustafá como el primero, señalando la casa con pintura roja, para no equivocarse, pero la ingeniosa Morgiana repitió la misma operación, y los malhechores quedaron burlados por segunda vez. Finalmente, fue el capitán en persona a practicar las gestiones necesarias, valiéndose siempre de Mustafá. Llegados ante la casa de Casim, el bandido tomó bien las señas del edificio y de sus menores particularidades, y de regreso a la cueva ordenó a los suyos que comprasen 20 mulas y 40 grandes pellejos para aceite, hecho lo cual, llenaron uno de ellos y dejaron vacíos los demás. A los 3 días estuvo listo. El capitán hizo que cada ladrón se metiese con las armas necesarias dentro de un pellejo y dejase abierto un pequeño boquete para respirar. Dispuesta así la comitiva y cargadas las mulas con los ladrones, se dirigió el jefe de la cuadrilla a casa de Alí Baba, a quien pidió el favor, porque según dijo, las posadas estaban llenas, de que él y sus mulas pasasen allí las horas de la noche para ir al amanecer a vender el aceite en el mercado. A causa del disfraz de aceitero, no pudo Alí Baba reconocer en aquel hombre al jefe de los bandoleros que había visto en el bosque. Así pues, le contestó que era bienvenido, y en el acto mandó que abrieran las puertas de la casa para que entraran las mulas en el patio. Al mismo tiempo, llamó a un criado y le ordenó que una vez descargadas las caballerías, las condujera al establo y les diese un buen pienso. A continuación, Morgiana recibió el encargo de preparar una espléndida cena, con la que Alí Baba quiso obsequiar a su huésped. Terminada la cena, Alí Baba, al retirarse a su habitación, llamó a Morgiana y le dijo: «Mañana deseo ir a tomar mi baño antes de que amanezca. Sácame, pues, unas toallas, dáselas a Abdala». Este era el nombre del criado. «Y tú déjame dispuesto un poco de caldo que tomaré a mi regreso». Entre tanto, el capitán de los ladrones bajó al patio y, acercándose a los pellejos uno por uno, fue dejando advertidos a sus hombres: «Tan pronto como sintáis», le dijo, «que yo arrojo algunas piedrecitas por la ventana de mi habitación, abandonad vuestro escondite y esperadme, que al momento seré con vosotros». Hecho esto, volvió a la casa y se retiró a su habitación acostándose sin desvestirse para no tener que perder el tiempo cuando llegase la hora. Morgiana, atenta a cumplir las órdenes de su señor, preparó las toallas y le encargó a Abdala que pusiera la olla al fuego para hacer el caldo. En esto se hallaban cuando la lámpara se apagó por falta de aceite. No había en la casa y no era hora de ir a buscarlo. Por lo que Abdala, viendo el apuro de la joven, le dijo: «No te preocupes, vete al patio y saca un poco de aceite de los pellejos de ese mercader. Es tan poco lo que necesita la lámpara que no lo notará». A Morgiana le pareció muy acertado el consejo de Abdala, y saliendo al patio con una jarra, se acercó al primer pellejo que encontró. El ladrón que estaba dentro, al oír pasos, preguntó en voz baja: «¿Es hora?». Morgiana, sin desconcentrarse ni gritar como otra hubiera hecho, comprendió con su talento natural el riesgo en que se encontraba Alí Baba y su familia, por lo que respondió al ladrón, también en voz muy baja: «Todavía no, pero pronto». Acercóse a todos los pellejos que el capitán había abierto un poco al descargarlos, para que los ladrones no se ahogasen. Cada uno de estos hizo a la esclava la misma pregunta, y ella dio igual respuesta hasta llegar al último pellejo, que era realmente de aceite. Llenó bien la jarra varias veces, encendió su luz en la cocina y echó todo el aceite en la olla que tenía al fuego. Cuando el líquido hirvió, tomó la olla y fue al patio y vertió en cada pellejo aceite hirviendo bastante para sofocar al hombre que estaba dentro y quitarle la vida. Apenas había pasado un cuarto de hora de esta notable acción de la esclava, cuando el capitán empezó a tirar piedrecillas por la ventana, pero nadie le respondió. Entonces Morgiana, oculta tras una puerta, vio que el jefe de los ladrones bajó azorado al patio, reconoció los pellejos uno por uno, encontró muertos a sus compañeros y, lleno de horror al creerse descubierto, se lanzó al jardín y huyó a toda prisa saltando por las tapias. Fácil es comprender la alarma y la sorpresa de todos al enterarse al día siguiente, por la puntual relación que Morgiana les hiciera del drama de aquella noche, había tenido lugar en el patio. Todos bendecían y admiraban a la valerosa esclava, a quien Alí Baba le concedió la libertad en justa recompensa del servicio que le había prestado, evitándole una muerte segura. En el jardín de la casa, que era muy extenso, se dio sepultura a los 39 cuerpos de los ladrones, y las mulas fueron vendidas por Alí Baba en el mercado de la ciudad. Entre tanto, el capitán, solo y desesperado en su cueva, meditaba cómo vengarse de modo que diera muerte a Alí Baba y pudiese recuperar el tesoro que éste le había arrebatado. Al fin, pasados algunos días, decidió establecerse en la ciudad con gran lujo y ostentación, bajo el nombre supuesto de Fogía Hassan. Dijo que era un opulento mercader, puso su tienda frente a la que el hijo de Alí Baba tenía en la casa de su padre,
y no sin gran astucia y habilidad trabó relaciones con el joven hasta conseguir que éste le invitase una noche a cenar con su familia. Aceptó el capitán la oferta y Alí Baba lo recibió con el agasajo debido al amigo de su hijo. Pusiéronse a la mesa y Fogía Hassan rogó se le perdonase si no probaba alimento alguno, pues no podía comer nada que tuviera sal. Alí Baba le contestó que el pan de su casa no tenía sal, y para quitar todo pretexto al huésped, mandó a Morgiana que no echase sal a los guisados que pusiese en la mesa. Mucho extrañó a Morgiana esta rareza del extranjero, y llena de curiosidad entró en el comedor para conocerlo. Supo inmediatamente quién era a pesar del disfraz. Reparó que llevaba un puñal escondido en la cintura, y no extrañó entonces que el malvado no quisiera comer sal con el hombre a quien sin duda trataba de asesinar. Empezó la cena. Fogía Hassan hizo lo que pudo para embriagar a Alí Baba y a su hijo. Morgiana no tenía pretexto para permanecer en el comedor, y resuelta a evitar el crimen a todo trance, vistióse un traje de bailarina y con una pandereta en la mano pidió permiso a sus amos para lucir su habilidad delante del extranjero. Gozoso Alí Baba, que no esperaba por cierto esta diversión, dio licencia a la joven, la cual comenzó a bailar unas danzas fantásticas con tanta gracia que todos prorrumpieron en aplausos. Luego sacó un agudo puñal, con el que hizo hábiles juegos sin dejar nunca la danza, y en uno de sus rápidos movimientos se acercó a Fogía Hassan y le atravesó el corazón de una puñalada, dejándolo muerto en el acto. Alí Baba y su hijo dieron un alarido horrible, creyendo que Morgiana involuntariamente había cometido un asesinato. Pero la heroica joven descubrió el puñal de Fogía Hassan y demostró que el falso mercader era el aceitero y el capitán de los ladrones, que se había introducido en la casa con intención de matar a Alí Baba. Este, en el colmo de la gratitud, abrazó a Morgiana y le ofreció a su hijo como esposo. Enterróse el cadáver del capitán en el jardín con la mayor reserva, y poco después se celebraron, en medio de magníficas fiestas, los desposorios de Morgiana y del hijo de Alí Baba, aunque nadie supo el verdadero motivo de la boda. Al cabo de algún tiempo, y viendo que nadie les molestaba, Alí Baba, tomando las debidas precauciones, volvió a la cueva. «Sésamo, ábrete», dijo ante el peñasco. Se abrió la puerta al instante y Alí Baba, viendo el orden en el que estaban aquellos tesoros, conoció que nadie había penetrado allí desde la muerte de los 40 ladrones. Alí Baba enseñó a su hijo el secreto para entrar a la cueva y, aprovechándose ambos de su fortuna con moderación, vivieron largos años espléndida y honrosamente. Y colorín colorado, este cuento de Alí Baba, su hermano Cassim, los 40 ladrones y la esclava Morgiana se ha terminado. En Persia vivía un buen hombre, Alí Baba. Descubrió una cueva llena de oro y magia. Ya con ábrete sésamo las puertas se abrirán y los 40 ladrones de allí no escaparán. Alí Baba con su astucia vencerá. En la cueva del tesoro siempre el bien triunfará. Alí Baba, su valor nos salvará. Con los tesoros escondidos feliz él vivirá. Escondido entre los árboles a los ladrones vio. Con su hermano y su familia tesoro compartió. Mas los dones enfadados su tesoro guardarán. Pero con astucia y coraje Alí Baba ganará. Y así acaba esta historia de valor y de amistad. Alí Baba nos enseña a luchar por la verdad. En Persia vivía un buen hombre, Alí Baba. Descubrió una cueva llena de oro y magia. Ya con ábrete sésamo las puertas se abrirán y los 40 ladrones de allí no escaparán. Alí Baba con su astucia vencerá. En la cueva del tesoro siempre el bien triunfará. Alí Baba, su valor nos salvará. Con los tesoros escondidos feliz él vivirá. Escondido entre los árboles a los ladrones vio. Con su hermano y su familia tesoro compartió. Mas los dos